Buenas tardes con todos. Esperemos por favor unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Bienvenidos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Okay. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Esperemos unos minutitos, por favor.
Bien, buenas tardes con todos y todas. Empecemos. Quería pedirles, por favor, a mitad de clases hacemos la toma para que salgan todos, porque creo que todavía los compañeros se están conectando. Bien, el día de hoy teníamos que ver la clase número 8. La gestión de proyectos. Hoy nos toca gestión de proyectos, administración de emprendimientos culturales, las relaciones públicas, los emprendimientos, organización de eventos para proyectos culturales y desarrollo de marcas. Bien, igual para esto les he preparado un video que es de la UNAM de México acerca de cómo desarrollar los proyectos culturales. Es un video corto, revisémoslo y continuamos con la clase, por favor. Bienvenidos. Análisis de la realidad. Digamos que mi metodología se centra principalmente en el contenido artístico de la obra. No toma en cuenta aspectos un poquito más reales, como presupuestos, planeación, canales de distribución, procuración de fondos. O sea, digamos, todas esas cosas a las que una vez que egresaste, pues te tienes que enfrentar. Sí, es como esos pequeños detalles, ¿no? Cómo lo llevas a la práctica dentro de un contexto laboral pues existente. Pienso que ha sido una cosa tras de otra, porque nos hemos convertido no solo en un grupo que hace teatro, sino en un grupo que administra un espacio. Ahorita digamos que estamos como que en esa crisis, porque entre que administramos el espacio y entre que somos un grupo de creación, debemos encontrar un equilibrio que no hemos encontrado ahorita. Estructurar, por un lado, la administración del espacio y estructurar, por otro lado, el método de creación que debemos tener para que ninguno se coma al otro. Y por lo menos ahorita nos está comiendo el espacio, ¿no? Ezequiel Ander Egg considera que para que una idea se convierta en un proyecto exitoso, es necesario realizar un buen análisis de la realidad. Los proyectos culturales no se aplican en el vacío, sino en un determinado contexto. Es necesario tener muy claro a qué necesidad responde tu proyecto y en qué marco se realizará. Para conocer la realidad a la que se enfrentará tu proyecto, hay que hacer dos tipos de análisis, el externo y el interno. Veamos primero la realidad externa. Hay que conocer el entorno general, es decir, las condiciones sociales, educativas, económicas, legales, culturales, políticas, tecnológicas y de ocio. Este entorno general es el gran marco de referencia donde tu proyecto se llevará a cabo. Ya que tienes una idea del entorno general, examina diversos aspectos del entorno específico externo. Toma en cuenta el ámbito territorial del proyecto, cuál va a ser su alcance espacial, en qué tipo de sector o disciplina cultural se quiere trabajar y cuál será la temática. A estos tres aspectos hay que sumarle un análisis de la competencia. Quizá existan proyectos en el mercado cultural muy parecidos a lo que pretendes hacer. Esos serán tu competencia directa y es necesario tenerlos muy en cuenta.
También puede haber una oferta cultural, si bien no muy parecida a lo que propones. Esa será tu competencia indirecta. El entorno general y el específico te ayudan a darte una idea de la realidad externa y así detectar oportunidades y amenazas para tu proyecto. Es la carta de presentación, así tal cual. Es una manera de expresar lo que quieres hacer y de la manera en que lo quieres hacer. Es esencial, diría yo, justo para poder dar a conocer el trabajo que quieres realizar a gente que te interesa apoye tu proyecto o a gente con la que puedes presentar el proyecto, ya sea en teatros, ya sea para becas, para festivales, lo que sea. Después del análisis externo, sigue el análisis interno. Está dividido en 3 aspectos: trayectoria, estructura organizativa y recursos. Dentro de la trayectoria anterior, si el proyecto ya ha tenido un tiempo de operación, se analizan variables como los años de funcionamiento, sus etapas experimentadas, su imagen y el recibimiento del público. En la estructura organizativa se toman en cuenta aspectos como el posible organigrama, los mecanismos de gestión y la toma de decisiones. La parte de recursos es muy importante dentro del análisis interno. En ella se realiza la evaluación socioeconómica del proyecto. Se toma en cuenta la situación del mercado, la tecnología disponible, los recursos, las posibilidades de financiamiento y el retorno de la inversión. También entra en juego el impacto social y los recursos humanos que se requieren. Los 3 elementos del análisis interno te proporcionarán información para que identifiques tus puntos fuertes y débiles. Imagínate que requieres dinero para tu proyecto, pero las tasas de interés están muy altas. Entonces, tendrías que pagar mucho más de lo que te prestaron. Es bueno revisar las posibilidades de financiamiento antes de seguir adelante. Quizá el proyecto que propones no se ajusta bien en la política cultural del gobierno en curso, pero en otro estado podría interesar. Por aspectos como estos, el análisis de la realidad es importante. Los elementos combinados del análisis de la realidad externa e interna permiten realizar un diagnóstico sobre el entorno en que se insertará tu proyecto. El diagnóstico no solo nos proporciona información sobre la realidad en la que nos encontramos, también nos da elementos para realizar un pronóstico sobre las acciones que emprenderemos, su viabilidad y tiempos. Con estos 2 elementos se realiza una hipótesis, que en este caso significa una acción ejecutada para cambiar o encauzar una situación en beneficio de tu proyecto. Hacia 1492, Leonardo da Vinci hizo un gigantesco molde de barro para la estatua ecuestre de Francesco Sforza, duque de Milán. La estatua sería de bronce, pero Sforza decidió emplear el metal para fundir cañones. 7 años después, el enorme molde fue destruido por soldados franceses que lo usaron de tiro al blanco cuando tomaron Milán. Por ello, el análisis de la realidad es muy importante. La situación política en la época de Leonardo propició que una de sus obras fuera destruida. Los artistas siempre trabajan en contextos determinados. Examinemos ahora la jerarquía de los principios organizacionales. Si nos imaginamos un gráfico circular, el contexto general se puede concebir como un gran círculo que rodeará nuestras acciones. Es la política el marco en el que se desarrolla una organización. A partir de la política se diseña un plan, es decir, un conjunto de medidas con una finalidad. Dentro del plan están los principios de la organización, su misión. En el plan se generan los programas, que son un conjunto de objetivos y actividades establecidas en un tiempo y espacio determinados, en función de los recursos disponibles. Finalmente, derivado de los programas, tenemos los proyectos, es decir, las acciones concretas para alcanzar los objetivos deseados.
Ander Egg recomienda contestar las siguientes 9 preguntas para que un proyecto tenga todos los elementos necesarios y pueda ser presentado ante los agentes culturales que se consideren pertinentes. 1. ¿Qué y por qué se quiere hacer? Es el origen de la idea, sus fundamentos, la justificación. 2. ¿Para qué se quiere hacer? Es la expresión cualitativa, son los objetivos generales y específicos. 3. ¿Cuánto se quiere hacer? Es la expresión cuantitativa y representa las metas. 4. ¿Cómo se hará? Son las estrategias de realización, su metodología. 5. ¿Cuándo se hará? Señala la ubicación en el tiempo en un cronograma. 6. ¿Dónde se hará? Es la localización del lugar del proyecto. 7. ¿Con qué se hará? Son los recursos estimados en un presupuesto. 8. ¿Quiénes lo harán? Son los recursos humanos plasmados en un organigrama o currículo vitae. 9. ¿Cómo se evaluará? Es la evaluación del cumplimiento de las metas. Las 9 preguntas son la guía de acción para la realización de tu proyecto cultural. Las veremos a detalle durante el curso. No sé si llamarlo metodología sea la palabra que yo utilizaría, porque creo que, por ejemplo, en los proyectos que hemos estado realizando en el taller, cada quien pues lo está realizando conforme a su metodología, ¿no? Yo creo que más bien hay que tener claridad en las necesidades de un proyecto, ¿no? Estas características que se necesita de un proyecto, qué tan conciso debe ser, ¿no? Porque nos dijeron necesitan una justificación contextual y una creativa. Realícenla, ¿no? Ahora sí que ya cada quien sabrá cómo la realiza. En mi caso, por ejemplo, me dijeron, eres muy chorero, no nos sirve eso. O sea, tiene que ser conciso, tienes que ir directo al grano a lo que quieres hacer y a quién va. Y justo es cada paso, ¿no? Justificación contextual, justificación creativa, cronograma, presupuesto, currículum, ¿no? Tanto del colectivo como individual de cada uno de los miembros. No es tanto una metodología, sino una secuencia. Te digo que la metodología creo que la plasma cada quien en su trabajo. Las 9 preguntas de Ander Egg te servirán para tener una idea más clara de lo que quieres hacer, cómo hacerlo y en qué contexto debes realizarlo. Yo soy Juan Pablo Albaguillé y estaré contigo dándote algunos tips para que realices tu proyecto. Hasta la próxima. Recuerda que para tener más posibilidades de éxito en un proyecto cultural es necesario seguir ciertos pasos. Analizar la realidad externa, general y específica a la que se enfrentará tu proyecto, así como cuestiones internas de su operación. En los siguientes programas veremos con detalles todas estas cuestiones. No dejes de acompañarnos. Hasta la próxima. Bien, hasta ahí este video que es bastante pedagógico sobre cómo realizar un proyecto, ¿no? Y está enfocado hacia un proyecto cultural, pero igual se puede aplicar en cualquier emprendimiento. Cuando nosotros realizamos un emprendimiento, tenemos que partir eso, de una propuesta, de un proyecto, que inclusive tenemos que proponerle a posibles financistas de nuestro proyecto. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer sobre este video? Carlitos, buenas tardes Sí. con todos. Sí, me pareció muy pertinente el video porque va más apegado a lo que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Lo que deseamos y enfocado realmente a nuestras necesidades y por tanto
a los inconvenientes que se puedan presentar. Y dentro de estos inconvenientes también uno que bueno, a mi criterio no hay que dejar de lado y es muy importante es este contexto político, ¿no? Y la serie de contextos donde se marcan siempre los proyectos de carácter cultural. Entonces, dentro de esto, pues el análisis que nosotros debemos tomar en cuenta es necesariamente los impedimentos de una u otra forma que generan las políticas del gobierno, la inestabilidad que en la actualidad tenemos, que eso no se puede ocultar. Y bueno, también pensar en eso, ¿no? Trabajar en función de eso y plantearnos también eso como parte de los inconvenientes o los problemas que se puedan generar a futuro. Eso, Carlitos. Ya, gracias, Vladimir. Había pedido, creo que Carlos Enrique, la palabra. Sí, buena tarde con todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, yo o sea, vi el video, pero yo también yo tomé ese curso de la Secretaría de Cultura de México, ese de emprendimientos culturales. Y, o sea, eso sí les sugiero que, o sea, si es que tienen como que quieren involucrarse un poco más, investiguen en estas áreas, digamos, en estos países que tienen como que mayor visibilidad de estos proyectos o de emprendimientos culturales que tal vez no son iguales a los nuestros, pero tienen similares características. Entonces, tanto en México como en Argentina y en Colombia se han desarrollado de una forma dinámica las industrias culturales y también los emprendimientos, que nosotros como estamos como que en una etapa, digamos, de industria emergente o de creaciones emergentes dentro de la cultura, las artes y el patrimonio. Pero, digamos, de estos países que les acabo de mencionar ya tienen una dinámica muy distinta de cómo establecer, cómo llevarlo, cómo nosotros podemos identificar cómo ellos hicieron sus proyectos y sus procesos, no tanto de planeación como de visibilidad económica, generación de alianzas. Es lo que yo les mencionaba, es que hay que tener ciertas visiones del panorama al que nosotros nos enfrentamos a la realidad. No solamente es nosotros enfocarnos en lo que hacemos y cuál es nuestro bien o servicio que buscamos proporcionar, sino más bien también entender cuál es la realidad y cuáles son las necesidades que nosotros vamos a satisfacer con lo que hacemos, ¿no? Eso básicamente. Bien, gracias, Carlos. Muy importante tu aporte, porque sí, justamente, y lo que decía Vladimir también, vivimos un poco una inestabilidad política en nuestro país por todo lo que sabemos que está sucediendo, pero muchas veces esas crisis hay que tomarlas también como una oportunidad. Unido también a lo que tú dices, yo incluiría dentro de esos países a Chile, que Chile también es uno de los países que ha desarrollado emprendimientos culturales bien interesantes, ¿no? Entonces, si lo que dice Carlos Eduardo, investigar un poco más, ver de pronto en qué línea mi proyecto puede enfocarse y buscar apoyos, no solo internos, nacionales, sino también externos que pueden ir enriqueciendo y sosteniendo nuestro proyecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que deseen hacer? No, entonces seguimos. Lo que quiero pedirles, porque siempre me retraso en tomarles la foto, es que prendan las cámaras en este momento para hacer el registro nomás de asistencia a través de la foto y continuamos, por favor. ¿Quién más? Ramiro, Jefferson, si pueden prender, por favor, sus... Brian también, si puede prender. Grace, si puede prender su cámara, por favor. Chicos, a ver si pueden prender la cámara un momentito para hacer el registro. Creo que Jefferson tiene que conectarse con otro. A ver. Denme un segundito. A ver. Con los que estamos. Ya hice el registro. Gracias.
Jamie, ¿quiere preguntar algo, por favor? Le escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, una consulta. Lo que pasa es que un amigo me invitó a este taller y la verdad es que yo no he podido conectarme por ciertas situaciones familiares y otras cosas. Y hoy ya quise esta semana conectarme, de pronto se continúa en el curso, ver los videos que ya han hecho anterior, a pesar que en emprendimiento tengo conocimientos porque soy licenciada en comercio exterior y soy cantautora acá de Daule. Entonces, de pronto, ¿no? Para seguir con el curso. Sí, Después de talleres, sí, si usted puede revisar, están subidas al YouTube todas las clases anteriores. Si usted puede revisar, hemos mandado también algunas tareas que le mandaría por interno para que usted se iguale, no tendríamos ningún problema. ya, listo. Es que siempre yo hago eventos acá con artistas, Ya. solidarios y todo eso. Muchas Ya, gracias, sí. entonces. Sí, incluso sus aportes en ese sentido nos pueden ayudar acá al taller. Bienvenido. Bien, listo, entonces continuemos con el taller. Yo les había preparado un documento que quiero compartirles sobre justamente los emprendimientos culturales. Bien, proyectos culturales. Existen muchos tipos de proyectos, cada uno enfocado en un ámbito diferente: ingeniería, educación, ciencia, tecnología, cultura. Como ves, el abanico de posibilidades es muy grande y es importante que no te centres solo en investigar qué proyectos se están ejecutando dentro de tu sector, pues perderías la oportunidad de descubrir algunos proyectos muy inspiradores que pueden ayudarte a trabajar en tu propio campo. Ana Pérez, responsable de contenidos de OMS Business School. Por eso, a continuación, repasaremos algunos de los proyectos culturales más interesantes en España, en nuestro país en España, que podrían servirte de inspiración para aclarar tus ideas, mejorar tus proyectos o inclusive desarrollar nuevas propuestas inspiradoras en los proyectos que has visto. ¿Qué es un proyecto cultural? Un proyecto cultural es una planificación de trabajo cuyo objetivo es difundir, promover, conservar e impulsar manifestaciones culturales de todo tipo para que las mismas comunidades que las producen las conozcan, las aprecien, las preserven y las difundan. Es decir, que los beneficios, más que económicos, tienen que ver con la promoción cultural, con hacerle llegar al público y dar oportunidades a nuevos talentos del mundo del arte, la literatura, la música. ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto cultural? Para llevar a cabo un proyecto cultural, lo más importante es saber cómo elaborarlo y presentarlo, ya que de ello depende en muchas ocasiones su financiación y la aportación de medios necesarios. Para ello hay que seguir los siguientes pasos. Primero, definir qué queremos hacer. Se trata de definir cuál es nuestro objetivo, por qué hemos fijado ese objetivo y cómo queremos alcanzarlo. 2, definir por qué y para quién. En este punto debemos tener muy claro qué beneficios tendrá nuestro proyecto en el contexto cultural y territorial y a quién va dirigido. Es decir, que se trata de una explicación del proyecto a nivel cualitativo. Tercero, decidir durante cuánto tiempo se estará desarrollando el proyecto y también qué acciones se llevarán a cabo como parte del mismo. Decidir cómo y dónde se va a llevar a cabo estas acciones. Siguiente, acotar a quién va a formar parte del proyecto, es decir, con qué equipo es necesario contar para que funcione de forma óptima. Indicar qué recursos son necesarios a nivel económico, técnico y humano para poder desarrollar el trabajo sin percances, es decir, establecer un presupuesto. También definir los indicadores que servirán para medir el progreso del proyecto. En este sentido, es imprescindible acotar una meta clara que sirva para comprobar si el proyecto ha sido exitoso o no. 3 proyectos culturales que no te puedes perder. Los proyectos culturales han sufrido una gran transformación en los últimos tiempos, adaptándose a las nuevas demandas y necesidades del mercado. Atrás quedaron los proyectos que planificaban exposiciones o representaciones teatrales en salas cerradas. Es decir, que los proyectos culturales
cada vez son más innovadores y nos presentan nuevas y sorprendentes propuestas. ¿No te lo crees? Aquí te presentamos 3 ejemplos de proyectos culturales innovadores. Esto es en España, en Madrid, ¿no? Hybrid Festival de Madrid. Se trata de un proyecto cultural con el que se pretende dar visibilidad y acceder al público a los diferentes espacios de arte independiente de la ciudad de Madrid. En este proyecto participan diversas galerías y espacios culturales, quienes programan diferentes propuestas para mostrarnos las últimas tendencias, presentarnos nuevos talentos y hacernos disfrutar del arte y la cultura en general. Barrio del Oeste de Salamanca. Este singular barrio de Salamanca presume de una gran cantidad de proyectos sociales y culturales innovadores que están promoviendo, además, la regeneración del barrio. Su galería urbana ha conseguido situar al barrio en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Una de las últimas propuestas innovadoras es la intervención artística en uno de los edificios del barrio. Se trata de un proyecto cultural y sostenible, en el que, además de aislar la fachada de este edificio, se intervendrá en un mural diseño pintado por los artistas Ricardo Cabolo. Mi Plates. Este proyecto cultural fue uno de los ganadores del 10x10 Pública Innovación de Cultura. Se trata de un proyecto que tiene con fin poner en contacto a propietarios de azoteas, áticos y otros espacios singulares con artistas que deseen intervenir en estos sitios y con el público dispuestos a disfrutar del arte en lugares poco comunes. Este proyecto lleva desarrollándose desde el 2015 y cuenta con un gran número de seguidores, tanto en España como en Latinoamérica. Su objetivo ahora es seguir ampliando fronteras. Como pueden observar, existen muchos ejemplos de proyectos culturales, cada uno de ellos con fines y características muy concretas. Esperamos que estos ejemplos de proyectos te sirvan de inspiración para comenzar a planificar el tuyo. Bien, hasta aquí este primer texto que les había preparado, que la idea es que se pueda apreciar también estos ejemplos, ¿no? Muchas veces lo que veíamos, por ejemplo, con el proyecto de Carlos Zunda del Museo de la Fotografía, las galerías de arte o los museos como nosotros los conocíamos ya se van modificando, van teniendo transformaciones y más bien lo que se pretende ahora es que los museos sean interactivos, que los museos un poco salgan a la calle, que no sea ese espacio cerrado, sino que hayan más intervención tanto de artistas como de público, ¿no? Hacer las cosas más interactivas, no solo con los medios digitales, sino también a través de la participación mismo del público, ¿no? De las personas. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que deseen hacer con respecto a esto. ¿Alguna sugerencia? Ana Lucía, por favor. Le escuchamos. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches con todos. En lo que usted dice, o lo que indicó, dice las galerías y exposiciones se están transformando. De pronto, no sé si sea una transformación, por decirle en verdad, antes se iba a las galerías, a los teatros a ver alguna exposición. Ahora, en cambio, se están haciendo los murales, o sea, afuera, en la ciudad, para que podamos observar. ¿Es esa la transformación o hay más transformaciones tal vez desconozco? Sí, hay muchas más transformaciones. Por ejemplo, los happening, ¿no? Que es no solo una representación artística en la calle o en sitios como a la entrada de los museos, pero sobre todo yo creo que los proyectos, un poco lo que conversábamos con el proyecto, por ejemplo, de Carlos Zunda, del Museo de la Fotografía, sí debe pensarlo en el sentido de que tiene que ser más interactivo, inclusive las propuestas museísticas ahora es que el museo vaya a la calle.
O sea, que no sea simplemente el sitio cerrado donde se ven los cuadros, sino que muchas exposiciones se están realizando eso, en barrios, en plazas. O sea, se trata de acercar más al público al acontecimiento cultural y artístico. Entonces, en este sentido son las transformaciones. Otra forma de transformar también es que muchas veces se coge un texto, se coge un cuadro y se pide a artistas de otras disciplinas, por ejemplo, de la danza, que hagan una representación o una alegoría acerca del cuadro o acerca del texto. Entonces, en los últimos años ha habido mucha hibridación y mucho contacto con otras artes acerca de estas. Voy a ver si les consigo. Hay en el Museo del Prado de España, hicieron una representación de las obras de Goya, pero con actores. Entonces, cuando el espectador, el público, iba a ver la obra, se encontraba con personajes de los cuadros que estaban ahí al lado de ellos en la visita y comentaban los cuadros, y de pronto había una parte de espadachines, ¿no?, que comenzaban ahí con las espadas y dos actores hacían la representación de ese cuadro en vivo. Entonces, son un montón de manifestaciones, ¿no?, que nos permiten justamente hacer cosas innovadoras con respecto a esto. Entonces, como digo, no es solo, por ejemplo, lo digital, en el sentido que muchos museos con lo de la pandemia abrieron y hicieron visitas virtuales a los museos. No se trata solo de eso, sino de dar vida no solo a los museos, sino a muchas representaciones artísticas. O sea, desde hace muchos años, la música, por ejemplo, la música, un cantante no es solo el que va y se presenta y toca la canción. O sea, realmente ahora son verdaderos shows con bailarines, con un montón de aportes, ¿no?, que el hecho musical ya no es solo el concierto, sino es todo lo que está alrededor, ¿no?, de eso. Entonces, sí ha habido mucha recreación, ¿no?, en ese sentido en los proyectos culturales. Estos mismos tres ejemplos que menciona, por ejemplo, de un barrio que está no solo interviniendo, sino que busca espacios en donde los artistas tengan como un sitio en donde representar, ¿no? Y esto, por ejemplo, gana mucha vida el barrio, porque se convierte ya en un referente cultural, no solo para la ciudad, sino para extranjeros que visitan ese sitio, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? Guido, te escuchamos, por favor. Tu micrófono no está abierto. Hola. Ahí sí, ahí te escuchamos. Simplemente aumentar un poquito más de lo que acabas de decir, Carlos. Uno de los proyectos que tú presentaste es el proyecto de My Play, que fue ganador de la cultura en el 2017, donde se comenzó a utilizar espacios sui generis ya fuera de escenarios y se utilizó las azoteas, los áticos en las ciudades. Comenzó en España y se extendió mucho incluso por Latinoamérica, pero donde realmente tuvo bastante auge y pude mirar algunos conciertos fue en la época de pandemia, donde mientras estábamos en confinamiento, pues en algunas ciudades y en algunos países se utilizó este tipo de alternativa cultural, que era a través de streaming presentar a los grupos que estaban precisamente cantando desde las azoteas, desde los áticos, y hacían cultura, ¿no? Y se difundía la cultura, o sea, no se murió la cultura en este caso, sino que buscaron esa nueva alternativa que permitía